Ok, como les venía diciendo, vamos a hablar hoy día acerca de la Edad de Oro española y para esto vamos a ver acerca de Fray Luis de León. Fray Luis de León nace en la ciudad de Belmonte, Cuenca, en 1527. Su familia era oriunda de las montañas y tenía ascendencia judía. Fue profesor en la ciudad de Salamanca, España, y en esta facultad posteriormente fue procesado por la Inquisición y lo metieron en la cárcel. No fue encarcelado en el periodo comprendido entre 1572 y 1576. Sus obras, las que más destacan, son cuatro: la exposición del Cantar de los Cantares, la Perfecta Casada, la exposición del libro de Job y el Tratado de los Nombres de Cristo. ¿Okay? Ahora sí vamos a entrar a ver la definición de la Edad de Oro española. Ya saben, si tienen alguna pregunta, simplemente activan su micro, me lo hacen saber, o lo pueden dejar a través del chat. Se denomina Edad de Oro al periodo que fue comprendido entre los siglos XVI y XVII, en los cuales la literatura española alcanza su máximo desarrollo, su máximo esplendor. España en este tiempo se lleva convertida en una potencia económica y también una potencia militar debido a las riquezas que había logrado obtener desde las colonias, ¿no? En México, en todo lo que es Sudamérica, ¿no? Perú más que nada. Se impulsa mucho el desarrollo de la cultura en la península y comprende los siguientes movimientos. Se divide primero en el Renacimiento y luego tenemos posterior el Barroco. El Renacimiento, más que nada, su apogeo es en el siglo XVI y el Barroco es en el siglo XVII. En el Renacimiento, las características más importantes es que se inspiraban bastante en lo clásico, destacaba el orden, el equilibrio y la sencillez, ¿no? El Renacimiento aquí, como ya hemos hablado en clases anteriores, era poner al hombre en el centro del universo, entre comillas. Ya no estaba todo centrado en aspectos de la religión, de la Iglesia Católica como era antes, ¿no? Sino que ahora se ponía al hombre en el centro de todo. Tenemos también el estilo barroco del siglo XVII, se inspiró bastante en la etapa medieval. Acá sí había mucho desorden, exageración y cierta complejidad. Los géneros que se cultivaron durante lo que se denomina Edad de Oro en España fueron cuatro: el género lírico, el género dramático, el género narrativo y el género épico. Dentro del género lírico tenemos que destacar a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nace en el año de 1501 y fallece en 1536 y es considerado como el Petrarca español. Ya vimos que Petrarca era un autor italiano. Garcilaso de la Vega pertenece, bueno, sí lo consideran los críticos, a la escuela italiana por las similitudes que tenía con Petrarca. En el año de 1510 ingresa a la corte del emperador Carlos I y es ahí que toma parte de numerosas batallas, tanto militares como políticas. Muchas de sus composiciones reflejan la pasión que tenía Garcilaso de la Vega por una mujer de Portugal que se llamaba Isabel Freire. Las principales características es de que usa las formas métricas, ya les dije, ¿no?, que son desarrolladas por Petrarca, este autor italiano. Y sus obras, las que más destacan, son 40 sonetos y 5 canciones, 2 elegías en forma epistolar, en forma de cartas, y una epístola, una carta en sí. Y las 3 églogas pastoriles, que son las que vamos a analizar a continuación. Las églogas, como ya hemos visto en las primeras clases, pertenecen al género lírico y más que nada se centran en la vida de los pastores, en la vida que se lleva en el campo, en la vida rural. Entonces, estas églogas son 3, las que escribe Garcilaso de la Vega, y gracias a que él es el que le dan el nombre a su obra de églogas. Y es así que se ha quedado hasta la actualidad para poder denominar este tipo de escritos. En la égloga primera se divide en 30 estancias y consta de 421 versos. El amor es el tema principal de esta égloga. El conflicto se expresa desde 2 posturas diferentes mediante la exposición de 2 pastores, 2 personajes. El primero de ellos se llama Salicio y el segundo se llama Nemoroso. ¿Qué pasa con Salicio? Salicio está enamorado de Galatea. Sin embargo, Galatea no le hace caso y lo abandona por
irse con otro pastor, ¿no? Entonces acá en la égloga Salicio se lamenta el desdén y la frialdad de Galatea, mientras que por otro lado Nemoroso está llorando la muerte de Elisa. Son dos formas diferentes de expresar la pérdida amorosa, dos situaciones que si bien contrastan un poco, tienen un fundamento común, que es el dolor por la soledad que ambos pastores están experimentando, ¿no? Luego pasamos a ver la égloga segunda. Esta égloga fue escrita en el año de 1534 y fue dedicada al duque de Alba. Es la más larga de las tres églogas que compuso Garcilaso. Consta de 1885 versos. Acá se incluye más el diálogo y la acción que se desarrolla se acerca más que nada a lo que sería un teatro, ¿no? Aunque sigue siendo parte del género lírico. Acá son tres pastores los que intervienen, ¿no? Los que ya conocemos, que son Salicio y Nemoroso, pero a su vez interviene otro pastor más que se llama Albanio y una pastora que se llama Camila. En cuanto a la égloga tercera, es la última égloga que escribe Garcilaso y se compone de octavas reales, ¿no? Es una forma de versos. El escritor dedica este poema a la esposa de su protector y su amigo, Pedro de Toledo. Esta mujer se llamaba María Osorio Pimentel. Para poder componer esta pieza, esta tercera égloga, Garcilaso busca inspiración en los sentimientos que le produce la muerte de la mujer a la cual él amaba, que se llamaba Isabel Freire. Esta mujer muere dando luz a su tercer hijo, probablemente en el año 1533 o 1534. En esta égloga se hace muy notoria la participación de mitología grecolatina, mitología tanto de Grecia como de Roma. Porque para poder expresar el dolor que Garcilaso sentía, expresarlo en esta égloga, lo que él hace es recurrir a mitos de la antigüedad y a través de ellos logra contar amores frustrados y desgraciados, ¿no? Pasamos a otro representante del género lírico, tenemos a Luis de Góngora y Argote. Nace en el año de 1561, fallece en 1627. Fue conocido como Ángel de la Luz y Príncipe de las Tinieblas. Luis de Góngora pertenece a la escuela culterana, estudió en la Universidad de Salamanca, España, recibe órdenes religiosas. A los 24 años él ya es famoso debido a que Cervantes hace muy buenas críticas de su obra. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, en las obras de Luis de Góngora y Argote, ni la religión ni el amor son los temas principales, ¿no? A diferencia de otras obras de su misma época. Sus principales características es que utiliza bastantes metáforas, bastantes cultismos al momento de redactar sus obras. Abusa, podría decirse en ese modo, de los hipérbatos. También utiliza la mitología, ya sea griega, ya sea romana, y emplea ciertos neologismos latinos, ¿no? Palabras nuevas que él acuña. Sus obras, las que más destacan, son tres. Tenemos la fábula de Polífemo y Galatea, que la escribió en el año de 1613. Tenemos Soledades, escrita en el mismo año. Y finalmente el panegírico al duque de Lerma. ¿Okay? Vamos a ver entonces un pequeño resumen de lo que sería la lírica durante la Edad de Oro española. Ya hemos visto el Renacimiento y el Barroco. Acá tenemos la escuela italiana o petrarquista, gracias a Petrarca. Sus representantes principales están Garcilaso de la Vega y Boscán. Tenemos acá la escuela salmantina y la escuela sevillana. En la escuela salmantina destaca Fray Luis de León y en la escuela sevillana tenemos a Fernando de Herrera. Pero para la época del barroco tenemos el conceptismo con Francisco de Quevedo y por el otro lado el culteranismo con Luis de Góngora y Argote, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Una poesía en términos un poco más cultos que los demás. Ahora pasamos a ver el teatro en la Edad de Oro. Su máximo representante fue Lope de Vega. Lope de Vega, que nace en 1462 y muere en el año de 1635. Es conocido como el Fénix de los Ingenios.
Su padre fue bordador, se llamaba Félix de Vega. Lope de Vega estudia en Madrid y también estudia en Alcalá. Sin embargo, sigue una vida que está llena de aventuras amorosas. ¿Por qué decimos esto? ¿No? Porque estuvo casado varias veces y también tuvo varias amantes. Lope de Vega fue soldado, secretario de varios diplomáticos y finalmente llegó a ser sacerdote. Las características de su obra es que él inicia el teatro moderno, tal como lo conocemos en la actualidad. Introduce también la psicología en los personajes femeninos. Introduce también un toque de comedia, un toque de gracia en sus dramas. Asimismo, predomina bastante la intriga y la acción en todas sus obras. Dramatiza leyendas medievales, también asuntos bíblicos y episodios grecolatinos, ¿no? Y los temas más frecuentes en la obra de Lope de Vega son la unión, la lealtad, la justicia y el honor. Tenemos sus obras en diversos géneros, pero más que nada destacó en lo que es el teatro, ¿no? Tenemos lírico, soliloquios y la Filomena. Tenemos obras épicas como La Jerusalén conquistada o La Gatomaquia. Tenemos que también escribió una novela, perdón, dos novelas, ¿no? Arcadia y La Dorotea. Escribió comedias como La Dama Boba y El Perro del Hortelano en 1613. Obras de toque pastoril como La Arcadia, y también tragedias y dramas históricos como Peribáñez y El Comendador de Ocaña, Fuente Ovejuna, El Mejor Alcalde, El Rey y El Caballero de Olmedo. Y justamente vamos a hablar acerca de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, que es una de las grandes obras de la literatura universal, pertenece al género dramático, a la especie del drama. ¿Qué es el drama en sí? El drama es la combinación de la tragedia y de la comedia. La tragedia que tiene elementos de por sí tristes y la comedia que es más que nada un poco de alegría, ¿no? Tiene un tono más jocoso, ¿no? Entonces, el drama mezcla ambos elementos. Esto está pensado para ser representado en el teatro. Justamente esta imagen es una de las tantas representaciones que se ha dado a lo largo de los últimos años, ¿no? Más que nada en España. Su estructura son 3 jornadas o 3 actos, podría decirse. El tema principal es el honor y la justicia popular. Todo el pueblo al final se alza pidiendo la justicia, ¿no? Entonces, esos son los temas principales de Fuente Ovejuna. Los personajes tenemos a Laurencia, que también se le conoce en otras versiones de la obra como Lucrecia. Pero en este caso vamos a utilizar Laurencia. Lucrecia no se sabe bien cuál es el nombre original, pero representan a la misma mujer, ¿no? En esta obra. Tenemos a Frondoso, Fernán Gómez. Fernán Gómez es el comendador mayor, que sería una especie de alcalde en nuestra época. Tenemos, bueno, no alcalde, sino como algo, una autoridad más, un poco superior al alcalde. Tenemos a Esteban. Esteban sí era el alcalde y era padre de Laurencia o Lucrecia, como quieran llamarla. Tenemos a Jacinta, Pascuala, que son labradoras. Mengo, que es el personaje que inserta el toque cómico, ¿no? A la obra. Y tenemos al rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Perdón, vamos a hablar acerca del argumento en sí de Fuente Ovejuna. ¿En qué época histórica más o menos se ambienta esta obra? Tenemos de que en la segunda mitad del siglo XV se desarrolla una guerra civil entre dos pretendientes al trono de Castilla. Tenemos a Juana, llamada la Beltraneja, supuesta hija de Enrique IV, y por el otro lado está Isabel la Católica, que es hermana de Enrique IV, ¿no? Entonces ellos dos están peleándose acceder al trono de Castilla. Ahora sí, hablando de la obra en sí de Fuente Ovejuna, tenemos que Fernán Gómez, que es el comendador de la Orden de Calatrava y es el señor de Fuente Ovejuna, podría decirse el encargado de esa ciudad, gobierna tiránicamente esta villa. El comendador, que es partidario de Juana, la Beltraneja, y está, bueno, ya sabemos que está en contra, ¿no?, de Isabel de Castilla. ¿Qué es lo que logra este comendador? Logra convencer
al inmaduro maestre de Calatrava para que tome el partido de Juana la Beltraneja. Entonces, en Fuenteovejuna, este gobernador, que es Fernán Gómez, consigue, ya sea por las buenas o por las malas, que las mujeres que él desea caigan rendidas ante él. En cierta ocasión, él intenta abusar de la joven Laurencia, que es hija del alcalde de Fuenteovejuna, pero el labrador frondoso, que estaba enamorado de la chica, se opone al comendador y amenaza con matarlo si es que intenta acercarse nuevamente. Entonces, al no lograr su cometido, el comendador Fernán Gómez jura que va a vengarse de Frondoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, no? Pasa de que en la guerra, que estaba la guerra civil entre Isabel y entre Juana, vence Isabel de Castilla. Entonces, Fernán, que era partidario de Juana, hace pagar al pueblo la frustración que le produce la derrota. Lo que hace es ir por una pastora, que se llamaba Jacinta. Entonces va por Jacinta, la ultraja y más adelante va por Laurencia. Laurencia en ese entonces lo que había hecho era, se había comprometido con Frondoso, ellos se estaban por casar, y justamente el mismo día de la boda se aparece el comendador, que es Fernán Gómez, se aparece en la boda sin haber sido invitado, obviamente, y secuestra, de cierto modo, a Laurencia, ¿no? Entonces también, luego de haberla secuestrado, la ultraja y bueno, después de haber sucedido esto, a la vista de todos, Laurencia increpa a los hombres su falta de coraje porque ellos no la defendieron. Y entonces, incitados por Laurencia, no toda la población de Fuenteovejuna se levanta y se va a asaltar la fortaleza del comendador. Se van en contra de Fernán Gómez, asaltan su fortaleza y terminan asesinándolo, ¿no? Entonces los reyes católicos, ya había triunfado Isabel de Castilla, que se casa con Fernando de Aragón, entonces envían a un juez para que trate de descubrir el autor del crimen. Entonces, tanto hombres, mujeres y también niños son interrogados y sometidos a torturas para que confiesen quién había sido el asesino del comendador. Pero todos responden de una misma manera, una misma respuesta. Cuando les preguntan quién ha sido el asesino de Fernán Gómez, todos responden que Fuenteovejuna, que Fuenteovejuna es el asesino del comendador Fernán Gómez. Y al final, lo que sucede es que el pueblo completo es absuelto por los reyes católicos, por Fernando e Isabel, ¿no? Entonces esta obra demuestra la unión del pueblo para tratar de obtener justicia no solo por Laurencia, sino por todas las mujeres que habían sido violadas, sometidas a injusticias por parte del comendador Fernán Gómez, ¿no? Entonces esto, Fuenteovejuna, se ha convertido actualmente en sinónimo de justicia popular. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden hacerlo por el chat o directamente. Continuamos hablando de otro representante, que es Pedro Calderón de la Barca. Nace en 1601, muere en 1681, es conocido como el monstruo del ingenio. Calderón de la Barca es el último gran dramaturgo del barroco español. Sus obras reflejan su preocupación por los temas religiosos, filosóficos y morales, por lo que su teatro resulta un poco más reflexivo del que ya hemos visto, el de Lope de Vega, ¿no? Los dramas calderonianos poseen un elevado tono intelectual y una gran complejidad. Y bueno, asimismo cultivó los autos sacramentales, una especie de representación teatral muy vinculado con la Iglesia Católica, ¿no? Las obras que más destacan de Pedro Calderón de la Barca son El Gran Teatro del Mundo, escrito en 1633, La Cena del Rey Baltasar, en el año posterior. Tenemos Al Divino Cazador, de 1642. La Vida Sueño, su más grande obra, escrita en 1635. También La Devoción de la Cruz. Y también otra obra más, El Alcalde de Zalamea, ¿no? Aunque tiene también dramas religiosos e históricos, ¿no? Su obra es muy variada, al igual que la de Lope de Vega. Pero aquí lo que nos interesa analizar es su obra máxima, La vida de sueño, ¿no? De Calderón de la Barca. Es un drama
que consta de 3 actos y tiene como asunto central la reflexión acerca de la vida y de la libertad humana. El protagonista aquí se llama Segismundo. Segismundo es príncipe de Polonia y vive preso en una torre al cuidado de Clotaldo. ¿Por qué está preso Segismundo en esta torre? Lo que pasa es de que su padre, Basilio, rey de Polonia, había acudido a un oráculo, ni bien nació su hijo, y entonces el oráculo le dice de que su hijo, cuando se convierta en monarca, como que se va a volver loco y que quizás termine asesinándolo, ¿no? Asesinando a su padre. Entonces el rey, en su afán de poder evitar la profecía del oráculo, lo encierra en esta torre. Sin embargo, llega un momento en el cual el rey quiere probar a Segismundo, quiere ver si es que la profecía del oráculo se podría cumplir o no. Entonces lo que hace es narcotizarlo, darle una droga y lo saca de esta prisión donde él estaba y lo despierta cuando ya se encontraba en el trono de Polonia y le dice que él estaba gobernando Polonia. Entonces lo que sucede es que Segismundo deja aflorar sus instintos salvajes y Basilio empieza a confirmar, ¿no?, el cumplimiento de las profecías del oráculo. Lo que hace su padre es ordenar que automáticamente lo devuelvan a la torre, ¿no?, a su encierro. El trono es heredado por Astolfo, sin embargo el pueblo no acepta este gobernante y lo que hace es rebelarse y tratar de asaltar la torre para finalmente lograr liberar a Segismundo, que sería el heredero real, ¿no? Entonces, en una batalla se enfrenta a su padre, logra vencerlo, pero no matarlo, ¿no? Simplemente lo vence y consigue el trono y perdona a su padre por lo que le había hecho, ¿no? Haberla encerrado prácticamente desde que nació. Y finalmente lo que sucede con Segismundo es que cambia su carácter y llega a ser un gobernante justo y equitativo. Esta obra se caracteriza mucho por los monólogos que hace el personaje principal, es decir, Segismundo. Y no más que nada, no trata de ver, son las reflexiones de este personaje de Segismundo, que son reflexiones muy profundas acerca de la vida, no lo que él dice, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado el análisis de lo que es el teatro de la Edad de Oro española. Nos corresponde ver el género narrativo de esta época, pero creo que ya se va a cortar el Zoom.